clásica de la charla de hoy, del esquema de hoy, responde. Vamos a ver un poco los utensilios para el control mecánico de las biopelículas. Estudiaremos un poco el control químico, que entendemos por control químico de las biopelículas orales, y posteriormente pasearemos un poco por conceptos como repasaremos un poco conceptos como la microbiota, biofilm, y a partir de ahí estableceremos un poco la estructura básica de la clase, que esto se corresponde, no olvidéis, a la clase de grado de ontología preanticomunitaria. Suele ser un tema que se da después de haber dado introducción a la ontología, medio oral, que suele ser saliva y microbiota, y posteriormente ya se empieza a ver cómo se controla mecánicamente lo que es la biopelícula. Sabemos por la Organización Mundial de la Salud que la remoción mecánica se recomienda a toda la población y se debe realizar a diario y de forma adecuada. Va a prevenir la caries y las enfermedades periodontales. Y la Organización Mundial de la Salud va a recomendar 2 cepillados al día con pasta florada para prevenir la caries. Sabemos que en la cavidad oral se dan las condiciones medioambientales ideales para que se colonizan los microorganismos muy diversos. En el anterior capítulo os acordáis que entre que predominan más de 700 cepas bacterianas diferentes, que en su mayoría se encuentran en forma de biopelículas. La placa se acumula más en la superficie de los dientes y menos sobre las mucosas, porque las superficies dentales, no olvidéis, que es las únicas que no tienen descamación. No se descaman, el esmalte no se descama, no es como las mucosas. Y esto se forma en cualquier superficie que entre en contacto con el medio oral, como restauraciones, prótesis o implantes. Es decir, principalmente por bacterias organizadas en biopelículas. Y la placa dental se va a ir acumulando sobre todos los dientes. En mucosas es menor por la descamación y también se forman superficies artificiales como las restauraciones, prótesis, implantes. Y sabemos que la microbiota oral normal es esencial para la salud, no lo olvidemos. Forma parte del ecosistema oral, protege frente a microorganismos patógenos. Nosotros lo que vamos a remover es la biopelícula. La placa en estado de salud es inmadura y compuesta sobre todo por gram positivas anaerobias facultativas. Sabemos que si se rompe el equilibrio microbiano, es decir, recordar las anteriores clases, la disbiosis, el sobrecrecimiento bacteriano, la colonización por microorganismos externos se va a producir. Y para ello el control de placa mecánico y químico va a buscar mantener y restaurar un equilibrio microbiano saludable. Recordar ese concepto de eubiosis. ¿Qué tenemos para el control de placa? Pues bueno, los utensilios más usados para el control de placa. ¿Cuál es el gol estándar? Para el cuidado de la salud oral hay un axioma. El método más común y universal de práctica de higiene oral es el cepillado dental con dentífrico fluorado. Es fundamental para la salud dental y periodontal el uso del cepillado dental, ya sea manual o eléctrico. Va a reducir la placa supragingival y parte de la subgingival cercana al margen gingival. Además, el cepillado no limpia eficazmente las áreas interdentales, por lo que además se debe complementar con hilo dental, cepillos interproximales, palillos interdentales u otros utensilios, como iremos viendo a lo largo de esta sesión. Características del control mecánico: debe hacerlo toda la población. Requiere colaboración y adherencia del paciente, debe ser diario, preferiblemente varias veces al día, y exige conocer la técnica adecuada y tener cierta destreza manual. Está muy vinculado, aunque esto se suele dar más en comunitario, a educación para la salud, capacidad de motivación del paciente, y al final sabemos que algo repetido de continuo se transforma en un hábito. ¿Vale? El efecto adverso más frecuente que se puede asociar al cepillado dental es la abrasión de tejidos duros y blandos. Sin embargo, el cepillado dental bien realizado no tiene por qué conllevar un riesgo para los tejidos. Sabemos que el esmalte es de 2 milímetros, ¿no? Pues se estima que a lo largo de la vida se van a eliminar 10-15 micras con el uso normal del cepillado con dentífrico fluorado. La abrasión gingival y tejidos duros es multifactorial. En relación con el cepillado se asocia más a una técnica inapropiada que al cepillarse en sí mismo. Un exceso de fuerza o una excesiva fuerza, es decir, el cepillado no tiene un efecto adverso como tal. El cepillarte con un cepillo fuerte horizontalmente sí que se podría considerar esta iatrogenia, si te lo han enseñado, y sí que puede producir algunas lesiones en el esmalte y en la dentina. Los principales
Herramientas, utensilios que vamos a usar son los cepillos dentales, manuales eléctricos, hilo dental, cepillos interproximales, una especie de gomas que se conocen más como palillos interdentales, puntas de goma plástico, limpiadores linguales y los irrigadores orales. Vamos a ir estudiando cada uno de ellos, ¿vale? Sabemos que los procedimientos utilizados para el control de la placa supragingival existen desde que hay registros en la historia de la humanidad. Sin embargo, hasta los años 50 del siglo pasado no se desarrollaron cepillos modernos actuales con mango de plástico, cabeza multipenacho, corto y plano, filamentos rectos con extremos de nylon redondeados. Desde entonces, la industria, basándose en factores ergonómicos, ha diseñado y lanzado al mercado una gran variedad de cepillos con el objetivo de mejorar su eficacia. Muy interesante para los que estáis viendo el podcast. Si estáis, podéis buscar en España una guía que tiene la control de biofilm en población infantil y una guía ilustrada del control de biofilm en población adulta del Consejo de Dentistas. ¿Vale? Lo recomendamos para leer. Los partes de cepillos dentales son claras. Está la cabeza, cerdas agrupadas en penachos. El mango, el diseño y la longitud influyen en la calidad del cepillado y el cuello. Estrechamiento entre la cabeza y el mango, ¿vale? La importancia de los filamentos. Los filamentos agrupados en penachos, ¿qué consideramos que son? Son la parte activa del cepillo dental y lo más importante. La eficacia del cepillo en el control de placa y gingivitis va a depender en gran medida de estos penachos. Tradicionalmente no se había demostrado que un diseño fuera más eficaz que otro. Sin embargo, recientemente, en una revisión sistemática, como la que propone Cuenca, hay un metanálisis que han demostrado que algunos diseños son más eficaces. El diseño de los cepillos dentales se basa en las siguientes premisas. La mayoría de las personas utilizan solo técnicas de barrido horizontal, luego las estudiamos. La zona más complicada para eliminar la placa son las áreas proximales, constituyen un reto. Globalmente, el cepillo dental elimina el 50% de la placa. Evolución del diseño y eficacia. El corte plano, flat trim, es un diseño clásico, filamentos del mismo nivel, penachos muy juntos, luego está el multinivel, angulados, multinivel frente a corte plano, angulados. Lo más importante es que al final, más dependiente que del tipo de cepillo, es la capacidad de ser un hábito y el tiempo y la destreza del paciente, en este caso del individuo, para usarlo. Existen cepillos de 3 puntas, cepillos con una goma interna, bueno, múltiples. Es importante tener en cuenta que el tamaño del cabezal para hacer de manera más eficaz las zonas posteriores, sobre todo en pacientes con facilidad de náuseas pequeños. Luego, material grosero de filamentos, material que no dañe las encías, que remuevan bien la película y que tengan una buena durabilidad y resistencia. Los más comprobados son los de nylon. Y los filamentos se agrupan en penachos y es importante que estén tupidos. Forma del corte de filamentos los hay recto, angulados y a diferentes alturas, multinivel. La dureza de las cerdas. En general, salvo casos con situaciones concretas, se recomienda una dureza media. Los cepillos suaves a veces no consiguen remover lo suficiente o hacen que el paciente termine ejerciendo más fuerza de vida. Yo lo recomendaría en cirugía oral, en pacientes con una úlcera o un tema de hipersensibilidad de manera puntual. Y el fuerte tiene el riesgo, como os mencioné antes, de producir una abrasión del diente. Cuanto menos aditamentos tenga el mango, el cabezal nos va a facilitar que el paciente lo agarre mejor y la técnica sea más eficaz. Por ejemplo, sabemos, es muy interesante que veáis si, aunque no existe investigación científica concluyente, actualmente se acepta que las cerdas de un cepillo de dientes deben estar hechas de nylon o plástico similar y se descartan por razones higiénicas las de origen animal por colonización bacteriana y porque se abren rápidamente. Se han realizado muchos estudios descriptivos in vitro respecto a la calidad del redondeado de los extremos de la cerda. Sin embargo, hay poca evidencia sobre la importancia del redondeado. Solo un estudio mostró mejor, ¿vale? Un poco mejor. Se recomienda hacer nylon con puntas de tal manera redondeadas, incluso si la evidencia es limitada, porque existe una alternativa menos de esos cerdas con puntas redondeadas, lo que van a permitir, en este caso, lo que nos van a permitir es que cuando podéis ver en el libro, para los que estáis oyendo, en el libro de Innovation in Preventive Dentistry, hay unas fotos muy interesantes que establecen cómo a micrografía electrónica de barrido de un cepillo de dientes con un campo de cerdas plano y denso presiona firmemente sobre la superficie oclusal de un molar. El fondo de fisura no puede alcanzarse debido a un efecto de cuña.
Sin en cambio, cuando la micrografía óptica con cerdas dispersas y menos densas puede observarse en comparación que la profundidad de fisura puede alcanzarse mucho mejor. Al estar así como entrelazadas las fibras chocan y entran bien en este caso, como se ve aquí, en el surco y la fisura. Como se ve en la foto de abajo, para los que estén viendo el podcast lo podéis consultar en el capítulo relativo que os he mencionado. Existen muchos tipos de cepillos. Vamos a ir orientando un poco. Vamos a dividirlos nosotros categóricamente, sean manuales, eléctricos o iónicos. Y luego el manual va a ser el cepillo más utilizado. Con una buena técnica es un cepillo que sirve para mantener un perfecto control de biopelícula, incluso al mismo nivel que un eléctrico, en buenas manos, ¿vale? Cirugía, cerdas más suaves y ortodoncia, cerdas con espacio en medio para los brackets, multinivel. Cepillo eléctrico, rotatorio y oscilantes, y luego están los sónicos, con movimientos de vibración sónica. Los cepillos eléctricos son superiores a manuales en la eliminación de placa interproximal y prevención de la gingivitis. La efectividad de los cepillos, esto nos dice la publicación del Journal of Dentistry, donde te evaluaban la efectividad del manual versus el iónico, el rotatorio oscilante. La efectividad de los cepillos eléctricos el control de la placa y gingivitis en comparación con el cepillo manual se ha establecido de acuerdo con dos revisiones sistemáticas del Cochrane. De tal manera que al final lo que han concluido es que reducen significativamente más la placa y la gingivitis que el cepillo manual a corto y a medio plazo. Aunque la significación clínica no está del todo muy clara, sí que en su mayor desarrollo en mercados de cepillos rotatorios, por lo que la mayoría de los estudios se han realizado con este tipo de cepillos y el número insuficiente de ensayos clínicos, pero aunque la significación estadística no sea muy elevada, sí que es interesante ver que en individuos que no tienen un manejo del cepillado correcto, quizás sea más fácil llegar a un nivel de mejor remoción con el eléctrico. Mejor el cepillo manual con movimientos de autorrotación y oscilación, hay que usarlo siempre eléctrico, cabezales diferentes, sensibilidad, cirugía, etcétera, y cuenta con aplicaciones y diferentes sistemas que pueden llegar a motivar al paciente. Aquí la pregunta es la barrera y el acceso a los mismos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tipo de cepillo elimina mejor el biofilm? Bueno, como os he dicho, los cepillos, esta pregunta se la hizo Thomas en el 21, Van der Julis en el 2020, Dixon y colaboradores en el 2010, Zhu et al. En el 2024, un metaanálisis de 21 estudios, cuando estudiaban 25 estudios con gingivitis, determinan que los cepillos dentales oscilantes rotatorios ofrecen resultados superiores en la transición
a la salud, la gingivitis y la reducción de la placa en comparación con los cepillos manuales, incluso los sónicos. Pero a mí me gusta recalcar una serie de conceptos que van a ser importantes independientemente de la técnica utilizada. Presión y manejo de la fuerza de cepillado, utilizar la técnica más efectiva y sencilla de poner en práctica para el paciente, muy importante, tiempo de cepillado mínimo 2 minutos y frecuencia de cepillado mínimo 2 veces al día, cantidad de pasta a aplicar. Aquí no vamos a entrar mucho, pero si el paciente no está muy motivado, pues hay que motivarle y no hay que darle cosas complejas. Si un paciente nunca se cepilla, que empiece cepillándose una vez por la noche, donde sabemos que el ciclo circadiano va a influir sobre el flujo bacteriano, sobre el flujo, el volumen de saliva. De esta manera vamos a evitar que al menos que la complejidad no sea una barrera. Seguir un orden concreto para no olvidar cepillar ninguna de las zonas, ser consciente y prestar atención mientras se realiza el cepillado, movimiento del cepillo aunque sea eléctrico, movimientos horizontales, movimientos verticales, movimientos vibratorios, recomendarle una canción de 2 minutos al paciente para que le guste, para que pueda cepillarse el tiempo que... Y luego están descritas en la literatura la técnica de barrido horizontal, barrido vertical y técnicas vibratorias como la de Bass y la estima modificada. No entraremos mucho en esto. Sí que sabemos que la de barrido horizontal es la que utilizan la mayoría de las personas, al ser la más fácil de realizar. Es la que adoptan los individuos que nunca han recibido enseñanza del cepillado. Los filamentos se colocan perpendiculares a la superficie dentaria y se hace un movimiento de fregado de atrás hacia arriba. El barrido vertical va a ser parecido, pero con movimientos hacia arriba y abajo. Y también está indicada para control de placa supragingival. Las técnicas vibratorias, se encuentra la técnica de Bass, especialmente en pacientes periodontales. Lo que va a hacer es que el cepillo se coloca a 45 grados a nivel del surco, en vestibular igual, con movimientos de vibración o vaivén hacia mesial y distal. Y la de Stillman sería algo parecido, pero movimientos circulares, movimientos encía diente. Importante que el cepillo realice diferentes movimientos, tanto rotatorios como oscilantes. Siempre es recomendable la combinación de diferentes movimientos. Masajear suavemente las encías. Es necesario que las cerdas lleguen también a la encía y al borde gingival. Control de la fuerza de cepillado para evitar afracciones y recesiones gingivales. Hay que cepillarse diariamente. Cepillarse después de las comidas con dentífricos fluorados sabemos que es útil para el control de la caries. Su duración va a variar para cada persona y se recomienda 5 a 10 movimientos en cada cuadrante. El cepillado dental sabemos que es el 50%. La placa interdental se reduce significativamente con cepillos interdentales. El sangrado gingival se reduce significativamente con los cepillos interdentales y la inflamación gingival es significativamente menor con el uso de cepillos interdentales. Entonces hay que introducir al cepillado que hemos hablado antes, cepillado dental, introducir el uso del hilo dental, cuyo objetivo va a ser remover la placa interdental y para puentes o implantes facilitar y detener caries interdentales, disminuir el sangrado y como vehículo para aplicar pulidores o quimioterapéuticos, como la cloresina. Se recomienda su uso una vez al día, siempre. Existen varios tipos, con cera o sin cera, cinta dental con cera y sin cera, hilo con 3 tonos diferentes, portahilos y enhebredores. A mí me gusta más la cinta, es más cómoda si tienes algo de
espacio demasiado junto, sobre todo en la zona de incisivos. Y sobre todo me gusta meterlo y sacarlo, no volver a sacar por el borde de incisar. Pero bueno, ya veremos luego las técnicas, ¿eh? La seda clásica redondeada puede llevar distintos números de hilos, 30 según la marca. La cinta de hilos más planos se suele utilizar en puntos de contacto muy estrechos o para comenzar el aprendizaje. Se utiliza para la higiene interdental de puntos de contacto fuertes y muy útil en apiñamientos. A mí me gusta más por eso, quizás pues por la posición de los dientes, ¿no? Algunos hilos van recubiertos de cera que facilita el desplazamiento. Y es importante la calidad del hilo para evitar que se rompa ese deshilache. Luego están los arcos dentales o los aplicadores, que sería una especie de herradura que permite, pues el individuo el paciente no consigue, pues, le va a servir. ¿Cómo se utiliza el hilo? Utilizar un trozo de hilo relativamente largo, de unos 30 o 40 centímetros, fijarlo, lo imaginéis, alrededor del dedo corazón, y para que el hilo esté tenso, y tendremos los dedos índice y pulgar para según la zona de la boca que queremos llegar, posicionaremos el hilo, clic, 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 y vamos a ir moviendo. Colocando el espacio intertal habrá que hacer un breve movimiento de sierra hasta que se sobrepase el punto de contacto. Despacio para evitar que baje el golpe y haga daño en la encía. Entramos un poquito en la encía y después lo sacamos sin tirar otra vez desde el punto de contacto para que no moleste. Los palillos dentales no me voy a meter mucho en ellos porque son fabricados de madera o plástico. Están indicados, yo los indicaría muy pocas veces, ¿eh? Son de forma triangular, se insertan en la zona interproximal por vestibular y han demostrado reducir las zonas de sangrado. Vale, sí, el de GUM es algo cómodo, pero bueno, yo aquí tiraría más de interproximales, cepillos interproximales. Son de forma cilíndrica o cónica, están indicados en zonas interdentales, prótesis fija, en ortodoncia fija, en furcas expuestas, muy importante en el manejo, en el mantenimiento periodontal. No hay guía de color estandarizada, muy importante. Tenéis que ver que sea micro por el tamaño más que por el color. Y también sirven para aplicar agentes quimioterapéuticos, por ejemplo la clorexina. Se utilizan con movimientos bucolinguales, ¿vale? Existen diferentes diámetros, son rectos o cónicos, y diferentes mangos, largos, angulados, que facilitan la sujeción. El angulado es para posteriores y el otro es de ataque frontal. Suele ser necesario combinar distintos diámetros según los espacios de cada tronera. Muy importante su uso en troneras anchas, generalmente provocadas por perio, así como bajo los pónticos de prótesis fijas, se enseña al paciente. Y también es muy eficaz a veces para la limpieza de los braques, los arcos de ortodoncia y los retenedores. Muy importante que el paciente practique e incorpore el hábito, ya que al principio le puede resultar complejo utilizar. Se meten y se sacan, ¿eh? Se pueden clavar en la encía del alambre o incluso hacerse alguna herida. Para comenzar a practicar, lo ideal es usar alguno más fino, un diámetro más pequeño del que le toca para que no le cueste la inserción del mismo.
Existen otros dispositivos para el control de placa, que son las puntas de goma o plástico, son flexibles y cónicas, unidos a un mango extremo, indicadas para un masaje gingival, y también los limpiadores linguales, que existen varios diseños. Se colocan en el dorso de la lengua y presionando ligeramente la superficie se dirige hacia la punta. Yo no lo recomendaría en niños porque pueden producir una sensación como de náusea, ¿no? De una arcada, y puede inducir a un reflejo de pensar que el cepillado se asocia a esa sensación, ¿no? Luego, por último, para cerrar la parte de control mecánico, es interesante hablar de los irrigadores orales, que proporcionan una corriente constante o pulsátil de líquido. Están indicados en pacientes con limpieza interdental ineficaz, ortodoncia fija, prótesis mixta, maxilares esterilizados temporalmente, prótesis implantológica, implante soportada, dientes, prótesis sobre dientes. Es bastante cómodo el irrigador, en pacientes periodontales también. El uso de cepillado más irrigador reduce significativamente la inflamación gingival. La eficacia clínica en términos de control de placas es muy similar al uso de la seda más cepillado, pero se acepta y preferencia de pacientes es mayor para el irrigador dental. Los irrigadores han mostrado su utilidad para el mantenimiento de la salud perimplantaria, como tratamiento de mucositis perimplantaria. Son necesarios más estudios para confirmar, un poco la implicación. Luego el control químico de biopelículas, pero antes de entrar en eso, a mí me gusta, por esa ley que usan los neurólogos, cuando llevas 25 minutos trabajando, como llevamos ahora, que llevamos unos 23, 24 minutos de podcast, hacer 5 minutos de parón. Y en ese sentido es interesante plantearos qué recomendaríais. Abierto, libre. ¿Recomendaríais? Esto está inspirado en el profesor de FEO, que en su clase de control químico siempre hace estas preguntas, mi querido colega Manuel. Y bueno, recomendaría, por ejemplo, un paciente con un Down, con un síndrome de Down, que acude a la clínica a realizarse una observación. ¿Recomendaríais una pasta de dientes con alto contenido en flúor? 5.000 partes por millón. Un paciente periodontal que acaba de recibir un tratamiento de raspado y alisado radicular. ¿Recomendarías uso del colutorio de cloresina al 0,2? Un niño con alto riesgo de caries y consumo frecuente de azúcares. ¿Recomendarías colutorios de cloresina? Un adolescente con gingivitis, placa dental visible y sin historial de caries. ¿Vas a recomendar un colutorio con flúor? Por ejemplo, la madre de una niña de, digamos, 12 años. Te pregunta si recomiendas chicles con xilitol después de las comidas para evitar la caries. ¿Qué indicarías? ¿Sí o no? ¿Recomiendas el uso de cloresina a un paciente periodontal? 60 segundos, 3 veces al día, sí o no? Antes de entrar en el control químico, pensáis estas preguntas, ¿vale? Y recordemos que nosotros somos un sistema formado por células humanas y microbiotas, somos un holobiente. Es decir, el control químico somos células más microbiota asociada. Tenemos aproximadamente, recordar, de 100 millones de bacterias viviendo con nosotros, y la bacteria no es un patógeno. No es un patógeno. Vamos a ver. Control químico de biopelículas orales. El control químico, muy importante, nunca va a sustituir al control mecánico. Debe ser un complemento o un sustituto en determinadas circunstancias muy, muy limitantes. Situaciones de falta de poderte cepillar, pues, una parálisis o algo así, ¿eh? Está indicado en determinados pacientes en situaciones especiales. ¿Qué régimen entendemos por características de los agentes químicos? La especificidad, la eficacia o la potencia, la seguridad, la estabilidad y la sustantividad. Cualquier agente químico que usemos se basa en estos 5 principios. Por ejemplo, si hablamos de sustantividad, ¿qué es? Es la capacidad que tiene un agente microbiano de unirse a determinadas localizaciones de la boca y que va a poder liberarse lentamente de forma activa y manteniendo niveles terapéuticos. La cavidad oral es un espacio de tránsito, despeje rápido de restos alimenticios, bacterias colonizadoras, descamación celular muertas, y existe relación directa entre sustantividad y efectividad. Así, por ejemplo, la cloresina se diferencia de otros agentes sobre todo por su alta sustantividad. Adientes, biopelícula y mucosa. Una unión rápida a 15 segundos se retiene el 50% y a los 30 segundos el 75%. Y su efecto se va a prolongar entre 7 y 12 horas. Cuando hablamos, damos la típica clase, el típico curso de agentes químicos. Están los agentes catiónicos, cloresina, compuestos de amonio cuaternario, alcoholes de aminas, hexatidinas sanguinaria y iones metálicos.
y los no iónicos, agentes no iónicos, compuestos fenólicos, el triclosan, el listerine, por ejemplo. Los agentes aniónicos también, como el lauril sulfato sódico, el lauril cosinato de sodio y el dodecil sulfato de sodio, perdón, no me salía el nombre. Otros agentes podríamos citar las enzimas, derivados florados, sustitutos del azúcar y antibióticos. Pero digamos que al final los agentes catiónicos y sobre todo la clorexina va a ser, junto con los agentes aniónicos como el lauril sulfato de sodio, los más importantes en el control químico de la placa. Tienen una acción preventiva y tienen sus indicaciones y efectos secundarios. Vamos a ir pensando y viéndolos. Los agentes catiónicos, que son polo positivo, la clorexina es un ejemplo de ellos. Es un agente antiplaca el más eficaz. Concentraciones las vamos a encontrar de 0,5, ¿vale?, hasta 35%, pero desde hace más de 4 décadas nosotros la venimos usando entre 0,5 y 0,20. El 0,12, 0,20 es la que vais a encontrar. Es una biguanida catiónica, el digluconato de clorexina, y bueno, tiene un espectro de acción amplio, bacterias gram positivas y negativas, hongos y virus. Fuerte carga positiva, pH óptimo, 5,5, 8, y la dosis óptima sería 10 mililitros al 0,2 o 15 mililitros al 0,12. 2 veces al día, durante un par de semanas, de 2 a 3 semanas. Ventajas a nivel intro: no induce resistencia bacteriana ni sobreinfección. Formulación simple, alto uso, molécula catiónica, carga positiva, se inactiva con los detergentes aniónicos, eso sí, de carga negativa como el lauril sulfato de sodio, y los dentífricos compiten por los sitios de unión. Por eso se espera que se enjuague con agua y espera unos 30 minutos para usar la clorexina. Está, como decíamos, activa frente a bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y algunos virus lipofílicos. Activa frente a bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y algunos virus lipofílicos. Está inactiva ante esporas, virus y bacilos ácido alcohol resistentes, y los estreptococos del grupo son muy sensibles a la clorexina. El mecanismo de acción es bastante sencillo. Va a inhibir la formación de la pared bacteriana, interfiere en la formación de la película adquirida y va a disminuir la adhesión bacteriana. Se considera un agente bactericida a altas concentraciones y bacteriostático a menores concentraciones, muy utilizado en la enfermedad periodontal. En cualquier libro yo recomiendo el esquema de cuenca y sala, pero bueno, ahí podemos ver pues los colutorios va a estar de 0,2% a 0,12% durante 10 mililitros, 30 a 45 segundos. Recordar que a 45 segundos ya va el 75% de adhesión en mucosas, y de 15 mililitros 30 a 45 segundos y cada 12 horas. Los dentífricos a 0,12%, y luego los geles también se usan mucho de aplicación directa,
12 o 0,2. En aerosoles, pacientes a lo mejor con algo de dificultad, alguna discapacidad, y barnices también se asocian con el timol. Cuando no se puede producir un adecuado control de placa, después de una cirugía o un raspaje a corto plazo, enjuague preoperatorio, reduce la carga bacteriana, riesgo de bacteriomes, gel intraalveolo, efectivo contra la alveolitis, destreza manual comprometida, ancianos, discapacidad física o psíquica. Protocolos de largo plazo se usa como colutorio o gel aerosol cada 12 horas y las tinciones se eliminan con profilaxis profesional. ¿Vale? El profesional debe indicar el vehículo siempre, la concentración, el tiempo de uso y la frecuencia. Es decir, lo queréis en gel, en pasta, en colutorio. Y va a llevar a cabo pues, para el tratamiento de enfermedad periodontal, control de película dental. Como hemos citado, pues discapacidad, gingivitis persistente, ortodoncia fija y removible, pacientes no tienen una buena remoción de placa, después de una cirugía oral y periodontal, pacientes con alto riesgo de caries, antes de la cirugía oral y periodontal, altas recurrencias, tratamiento de infecciones orales y guna, interferir y transmisión de mutans de madre e hijo. Aunque bueno, esto, como sabemos, es parte de la transición ecológica, ¿no? Efectos adversos, el más llamativo son las tinciones, que se controlan sobre todo no prolongándolo en el tiempo. Tiene un sabor amargo y puede producir alteraciones del gusto, se descama algo la mucosa oral, formación de cálculo supragingival, favorece, está descrita protiditis y puede producir reacciones de hipersensibilidad. La interferencia más importante con el flúor y sobre todo interacciona con el lauril sulfato de sodio. ¿Vale? Produce una interacción con el lauril sulfato de sodio. Y con el zinc y la clorosina forman sulfuros de zinc de color blanco. Otros agentes catiónicos, pues bueno. Los agentes catiónicos, la hexetidina, el clorulcetilpiridino. Compuestos más utilizados son de amonio cuaternario, frente al COVID, el bromuro de domifeno, el cetilpiridino, y se utilizan poco porque tienen mucha menor sustantividad y sus efectos colaterales son manchas, molestias gingivales. Recomendaríamos la clorexina. La hexetidina, su efecto antiplaca in vivo es modesto. Se une a la superficie bacteriana y rompe la membrana liberándose material citoplasmático. Y luego alcoholes de aminas como el octopinol, delmopinol, decapinol interfieren en la formación de la película adquirida. Luego están los iones metálicos, las sales metálicas que tienen iones de cobre, zinc y estaño. Inhiben la placa bacteriana y alteran la agregación bacteriana y su metabolismo. Se suelen usar combinados con triclosan, fluoruro de estaño, etc. Los no iónicos son el triclosan, que es un combinado con copolímero de Gassel, fácil de formular en dentífricos y colutorios. El listerine, que es el etanol, mentol, timol, metilsalicato y eucaliptol. El timol reduce la placa y gingivitis un 35%. Puede provocar tinción y sensación de quemazón. Y otros antisépticos, pues bueno, las dextranasas, mutanasas, levanasas, como es, y luego la potenciación de lactoperoxidasas presente en la saliva, el hipotocionato, amiloglucosanatas, como el curaprox, lactoperoxidasa. Bueno. Existen también derivados fluorados combinado con el flúor tiene acción antimicrobiana y luego pues el saliflúor, útil en control de gingivitis y hipersensibilidad, el xilitol, que hay gente que lo considera un prebiótico, son edulcorantes no cariogénicos, no es metabolizado por los mutants, sobre todo por muchos streptococcus, reduce los niveles de mutants en saliva y placa, reduce la incidencia de caries, se usa en caramelos, chicles. ¿Cuál recomendaría? Crocs, que además es una empresa que trabaja con personas en España, con personas con discapacidad y que además está fabricado en España y es muy interesante, Crocs, el xilitol. Y luego, con respecto a los dentífricos, no nos detendremos mucho, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas. La composición interna, un control químico de los dentífricos, la composición interna, sabemos que hay abrasivos, luego está el detergente, los humectantes, los expresativos y los ligadores, los estabilizadores y los agentes terapéuticos, ¿vale? Más o menos entre el 25 y el 60% es el abrasivo, de un 1 a un 3% el tensoactivo. El medio en el que están es el humectante, que es un 20 o 40%, y luego los espesantes y estabilizadores pasan a menos de un 3%. Los abrasivos son material sólido para limpieza y pulido de esmalte. El potencial abrasivo depende de la dureza del abrasivo, el tamaño y forma de la partícula, el sustrato sobre el que actúa, el medio ambiente
sobre el que se incorpora dureza del cepillo y método del cepillado. Abrasión reactiva la dentina. Pues baja abrasión menos de 80, abrasión moderada 80-100 y alta abrasión. Es como se mide el nivel. Los abrasivos, ¿cuáles son? El metafosfato de sodio, fosfato dicálcico dihidratado, el pirofosfato cálcico, la sílice y los silicatos y la alúmina trihidratada y el carbonato cálcico. Los detergentes van a reducir la tensión superficial, hacen que los depósitos sean solubles, facilitan la dispersión del dentífrico y forman la espuma. Existen 3 categorías, parecido a lo que hablábamos del control químico antes con agentes del control químico. Están los aniónicos, como el lauril sulfato de sodio, los catiónicos y los no iónicos. Nosotros, en el lauril sulfato de sodio, sabemos que el lauril sulfato de sodio es un tensioactivo aniónico, es decir, una molécula con una parte que va a amar el agua y otra que ama la grasa. Esta estructura es clave para su función. ¿Por qué? Lo que va a hacer es que el lauril sulfato de sodio tensioactivo aniónico con acción detergente reduce la tensión superficial del agua, rompe grasas y proteínas del biofilm, produce espuma, distribuye mejor la pasta, ligera acción antimicrobiana y puede irritar mucosas antagónica a la clorexina. Pero gracias a su estructura funciona la parte hidrofóbica, se pega a las grasas, proteínas y lípidos del biofilm y la parte hidrofílica con carga negativa se une al agua. Esto va a permitir romper y dispersar y arrastrar la placa durante el cepillado. Además baja la tensión superficial del agua, el agua se mete mejor entre la placa, produce mucha espuma y pueden alterar membranas bacterianas, logrando una leve acción antimicrobiana. Es el más utilizado en los dentífricos, posee una escasa tensión superficial, alta disposición para la formación de espuma, compatible con fluoruros, y los dentífricos libres de LSS afectan al proceso de cicatrización de la úlcera y reducen el dolor en pacientes con estomatosis actosa recurrente. Y es incompatible con la clorexina, por eso lo voy a dejar 30 minutos. La estructura básica molecular la ponemos ahí, tiene 2 partes claramente distintas. Una cola hidrofóbica, que es no polar, ¿vale? Y otra no polar es una cadena larga de carbono e hidrógeno, típicamente de 12 carbonos. En el caso de las SLS, fórmula aproximadamente, esta parte se mezcla con el agua, tiene afinidad por grasas, lipoproteínas del biofilm. Y la cabeza hidrofílica, que es polar, con carga negativa, es un grupo sulfato, y esa carga negativa es lo que le convierte en un tensioactivo aniónico. Se asocia con un catión sodio solo para balance de carga. Comportamiento molecular en agua: cuando la molécula entra en contacto con el agua ocurre lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Se orienta automáticamente la cola hidrofóbica, huye del agua. La cabeza, en ese caso, lo que va a hacer es, con carga negativa, atraer el agua y se organiza en estructuras llamadas micelas. Cuando la concentración sube, las micelas esféricas de las colas hidrofóbicas quedan en el interior protegidas del agua. Las cabezas negativas quedan en el exterior en contacto con el agua. Esto permite encapsular lípidos o restos orgánicos interior a la micela, produciendo la detergencia. ¿Y cómo actúan sobre el biofilm? Paso 1, inserción. La cola hidrofóbica se inserta en lípidos de la matriz extracelular, proteínas adhesivas, restos orgánicos y desestabilización de la presencia tensioactiva. Rompe puentes de hidrógeno, altera fuerzas de Van der Waals, separa proteínas estructurales, solubiliza grasas. Como consecuencia, la cohesión del biofilm se debilita. Emulsificación. Las partículas desorganizadas quedan rodeadas por micelas aisladas y listas para ser arrastradas por el cepillado. Interaccionan con membranas bacterianas debido a su carga y lo que van a producir es un efecto de barrida más. Los humectantes son ingredientes cuya función principal es retener agua dentro de la pasta dental y evitar que se seque. También ayudan a darle una textura, le van a dar una textura que permita más suave, flexible y estable la formulación, algo de estabilidad. Son esenciales para que la pasta no se endurezca, no se vuelva quebradiza, va a mantener una consistencia uniforme desde el primero hasta el último uso del tubo. Los espesantes son polímeros que aumentan la viscosidad de la pasta, formando una estructura semisólida que sostiene todos los demás componentes. Sin espesantes la pasta sería líquida, se separaría o no mantendría su forma de cepillado en el cepillo. Funciones principales: dar cuerpo a la pasta, evitar que los componentes sólidos decanten, mantener una textura homogénea, asegurar que la pasta salga del tubo en forma estable y va a permitir la liberación controlada de ingredientes. ¿Cómo funciona a nivel molecular? Son polímeros hidrofílicos capaces de hincharse con agua. Van a formar una especie de red tridimensional que atrapa agua y partículas. Esa red aporta viscosidad y estabilidad y son responsables del aspecto gel
o crema de la pasta. Ejemplos comunes del espesante es carboxilmetilcelulosa, hidroxietilcelulosa y carbómeros. Y ligadores son llamados agentes de unión estabilizantes. ¿Qué hacen? Su función va a ser mantener unidos todos los ingredientes sólidos y líquidos para evitar la separación de las fases. La función principal es mantener la pasta estable durante meses, prevenir que el abrasivo como silicio carbonato cálcico se vaya al fondo del tubo, evitar que el agua se separe, evita la sineris y contribuye a la textura final. ¿Cómo funcionan? Se unen a partículas abrasivas, colorantes y otros sólidos y forman puentes de hidrógeno y enlaces débiles que integran toda la formulación, creando una matriz cohesiva que mantiene todo en su sitio. Ejemplos típicos de ligadores. Muchos coinciden con espesantes, los carboxilmetilcelulosa, gomas naturales, carragenos povidonas, Santana, el lagar y otros geles derivados orgánicos derivados de la celulosa. Los saporíferos van a producir una agradable sensación en la boca, compatible con otros componentes, pueden causar reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, la hierbabuena se usa mucho, mentol y edulcorantes sacarina, ciclamato, sorbitol. Los conservantes presentan una pequeña cantidad, pero los más utilizados son los benzoatos, formaldehído. Para hidroxibenzoatos, los más utilizados van a evitar que no se estropeen los dentífricos. Y los tipos de dentífricos tenemos el dentífrico anticaries, prevención de la enfermedad periodontal, inhibidores de la formación de cálculo, hipersensibilidad dentinaria, para la sesostomía, para la halitosis. No hemos querido meter los de blanqueamiento, pero bueno. Prevención de la enfermedad periodontal, agentes quimioterapéuticos que previenen la disposición en placas o desarrollo y evolución. Los más utilizados van a ser el triclosan, el CPC, sustancias antienzimáticos. Luego, los inhibidores de los pirofosfatos que producen inhibición del cálculo, mecanismo molecular, ¿cuáles? Van a secuestrar el calcio. Inhiben la nucleación, bloquean el crecimiento de cristales, alteran la matriz de placa, menos mineralización, reducen saturación salival de calcio. Resultados clínicos, pues entre el 20 y el 40% menor de cálculo. No afecta la remineralización del esmalte y sí reduce el endurecimiento de la placa madura. Secuestran iones de calcio. Los pirofosfatos tienen grupos fosfatos con carga negativa que se unen fuertemente a iones calcio. ¿Qué va a causar esto? Menos calcio libre, menos posibilidad de formar cristal de fosfato cálcico y la placa va a permanecer más blanda, menos mineralizable. El efecto, la inhibición de la nucleación. Van a inhibir el crecimiento de los cristales. Si algún cristal sí se forma, los pirofosfatos se adhieren a los bordes del cristal, las caras activas donde se añaden nuevos iones. Esto bloquea el crecimiento del cristal y evita que la placa se vuelva dura. Inhibición de la fase de crecimiento cristalino. Posteriormente se organiza la matriz de la placa y los pirofosfatos van a interferir con proteínas y polisacáridos que sostienen la mineralización. Rompen uniones iónicas, evitan que la matriz actúe en cierta manera como plantilla para el depósito de cristales. La placa va a retener menos iones, disminuyendo el índice de saturación salival. Al unirse al calcio, reduce la saturación de calcio en saliva y placa salival. Menor tendencia a precipitar la hidroxiapatita. Y el efecto antirremineralización localizado en placa, no en esmalte. Este punto es importante para explicar. No afecta la remineralización del esmalte porque el fluoruro compensa. Su acción es específica sobre la placa y sobre el cálculo supragingival. ¿Qué reducciones de cálculo se observan clínicamente? Entre el 20 y el 40%. Los más utilizados son pirofosfatos solubles, tetrasódico, dihidrógeno y disódico. Como siempre, recomendaros el libro de Cuenca y Sala. Es un libro para mí es muy interesante en odontología preventiva. Y nada, un apartado que ha quedado pendiente de esta parte de control químico y mecánico, es claramente que hay un componente súper fuerte de educación para la salud. Y recordar siempre que para poder trabajar sobre un paciente, como decía Hipócrates, hay que preguntarse si está dispuesto a quitarse lo que enferma. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Os deseo un feliz día, una feliz noche, una buena vuelta al sol y una buena luna. Nos vemos pronto. Muchas gracias por seguirnos.